y ayer y el día de hoy no reporta casos nuevos. ¿Qué hicieron diferente a otros países y cómo han atacado este problema? Para eso vamos a hacer contacto con don Alejandro López. Él es un costarricense que ya tiene 4 años de vivir en Taiwán. Muy buenas noches, don Alejandro. Buenas noches. Muy buenas noches para nosotros y para usted buenos días, porque ya allá es ya sábado 11 con ¿qué? 26 minutos. 11:26 de la mañana, sí. Así es. Muchísimas gracias, don Alejandro. ¿Usted qué es lo que ha visto? ¿Qué hicieron ellos diferente para atacar este problema del COVID? Bueno, Taiwán, desde que se dieron cuenta, esto digamos a finales de diciembre, el gobierno de Taiwán y la CDC, que es el organismo que se encarga de manejar todo el tema de enfermedades infecciosas, detectaron los problemas que ocurrieron en Wuhan. Inmediatamente tomaron acciones, empezaron a controlar el ingreso de absolutamente todos los pasajeros y tripulaciones que ingresaban al país, tanto por vía aérea como marítima, y conforme fueron pasando los días y se fueron viendo los casos de más muertos y de mayor contagio, entonces fueron incrementando los controles. Y así se mantiene hasta el día de hoy, inclusive. Don Alejandro, para que nos comente también usted qué realiza allá, en qué trabaja y hace cuánto, 4 años tiene de estar allá en Taiwán. Yo tengo prácticamente 4 años, son 3 años y 9 meses de estar aquí en Taiwán y trabajo para la Aerolínea Nacional de Taiwán. Y obviamente, pues como el resto de los pilotos en el mundo, en este momento estamos parados, no estamos volando, solamente la operación de carga de la compañía está en este momento trabajando. Pero sí tenemos en este momento imágenes, don Alejandro, que estamos viendo donde prácticamente la situación se ve normal allá, la economía está funcionando normalmente, don Alejandro. La economía interna de Taiwán funciona yo diría, un 75, un 80%. Son solo las áreas del turismo las que están afectadas, líneas aéreas, servicios de taxi, servicios turísticos, alguna de la parte de los restaurantes que su negocio es el turismo, son los que están afectados, pero el resto de la economía está funcionando de manera normal, siempre acatando el famoso distanciamiento social y como ustedes podrán ver en algunas de esas imágenes que les compartí, pues en esta cultura taiwanesa el uso de la mascarilla existe desde antes del problema del COVID-19. Ahora obviamente con el problema que está en este momento, pues la mayoría de las personas, sin ser obligatorio, utilizan su mascarilla todo el tiempo. Eso es lo que le iba a consultar. ¿No se ha solicitado que la mascarilla sea de uso obligatorio entonces, desde que inició esta pandemia? El uso de la mascarilla es obligatorio mientras uno está, por ejemplo, en instituciones, ya sean públicas o privadas, por cuestiones del mandamiento del Ministerio de Salud. Cuando se está, digamos, en grupos grandes de personas, se debe usar la mascarilla. Cuando se transporta uno en servicios de transporte público, como es autobuses, el metro, el tren de alta velocidad, inclusive, aunque en este momento casi no hay vuelos de pasajeros, si fuera uno en un avión, tendría que utilizar la mascarilla. ¿No hubo desabasto de mascarillas? ¿Qué acciones tomaron las autoridades allá? Al principio hubo un desabasto de mascarillas, tal vez en el mes de enero, en donde las empresas que se dedican a la fabricación de las mascarillas no dieron abasto. Entonces el gobierno impuso una restricción a las empresas que la producen para que no pudieran exportar estos insumos fuera de Taiwán. Y se pasaron algunos planes a través de la presidenta de este país para incrementar los niveles de producción que al día de hoy son de 10 millones de mascarillas por día. Es bastante. Y con respecto a las escuelas, ¿esas están abiertas? ¿Estuvieron cerradas en algún momento? ¿Cómo actuaron en el caso de la educación? Las escuelas se cerraron en los primeros 15 días de febrero únicamente y se establecieron y existen, de hecho, protocolos
en las escuelas y prácticamente en todos los lugares, pero especialmente en las escuelas sí, fue la primera quincena de febrero y después se resumieron las clases de forma normal, manteniendo los protocolos establecidos. Con respecto a precisamente entonces, la única medida que han tomado es el cierre de las fronteras, porque como vemos y usted nos cuenta, entonces todo continúa normal, la economía interna, pero la única medida que fue y que ha hecho exitoso, se podría decir de alguna manera, es el cierre de las fronteras. Fue el cierre de las fronteras, sí. Bueno, eso lleva muchas otras cosas más. Tal vez nos tomaría mucho tiempo hablar de ello, pero así rápidamente, inicialmente el cierre de fronteras, la detección temprana de personas con posibles síntomas de contagio, que precisamente a finales, perdón, del mes de enero y a principios de febrero, que ya se establecieron controles muy fuertes con respecto a personas que venían, digamos, con un síntoma como alta temperatura, se enviaban a cuarentena establecida en lugares del gobierno, y personas con posibles factores de contagio, pero que no presentaran síntomas, se enviaban a sus casas con el mismo tema de cuarentena, pero lo que llaman el self-control. Y para este tema del self-control, en esta cultura, lo que tienen implementado es que se controla a la gente a través de sus teléfonos celulares. Y si usted viola esa cuarentena o ese self-control en casa durante el tiempo que usted debe de llevarlo, se expone a una multa que puede llegar a $30,000 estadounidenses. Bueno, creo que son medidas que se tienen que aplicar porque vemos que tantos habitantes que tiene Taiwán y son muy pocos los casos registrados hasta el momento. En el caso suyo, don Alejandro, ¿se ha realizado la prueba en alguna ocasión o cuál es el control que usted lleva? No, las pruebas solo se hacen, como en la mayoría de los países, cuando ya hay síntomas que presente uno y que ya sea una razón fuerte para hacer la prueba. La compañía, en el caso nuestro, en la aerolínea, y creo que aplica para el resto de las aerolíneas aquí en Taiwán, dado que esto es un protocolo establecido con la Organización de Aviación Civil Taiwanesa, llevamos un control diario, que es tomarnos la temperatura 2 veces, una vez en la mañana, una vez en la noche, y llevamos un registro vía web en un sitio que se creó especialmente para eso, y obviamente sabemos cuáles son los posibles síntomas, y si llegáramos a presentar alguno de estos síntomas, entonces debemos informar a la empresa y entonces ya se buscaría el envío nuestro a la CDC o coordinar de alguna forma para que se nos haga la prueba. Pero personalmente yo no he hecho esa prueba. ¿Desde hace cuánto no está trabajando usted debido a toda esta situación? ¿Desde que se cerraron las fronteras o desde hace cuánto, don Alejandro? Desde el mes de marzo, más o menos ocurrió casi de forma simultánea con Costa Rica. Apenas se empezaron a dar, y en el mundo, creo que en Estados Unidos también, y los casos de Europa, a partir de la segunda quincena de marzo, se suspendieron prácticamente todos los vuelos. La compañía sigue operando algunos vuelos de pasajeros, especialmente a Estados Unidos y a Europa, pero el resto de las regiones, los vuelos que se están haciendo en su mayoría son de carga. Don Alejandro, entonces hablábamos de que el día de ayer y hoy no se han presentado casos nuevos de COVID allá. Bueno, prácticamente esta semana hubo un día, no lo recuerdo, prácticamente las semanas ha pasado con 0 casos nuevos en cada día, pero sí hubo un día que hubieron un par de casos. Pero prácticamente ya esto lo tienen, diría yo, completamente controlado. Ahora lo que viene es, no solo en Taiwán, sino en el mundo, las medidas que se van a tomar para mantener ese control, porque las fronteras tienen que abrirse, las economías del mundo no pueden continuar totalmente paradas como están en este momento.
Don Alejandro, y en este momento realizan controles de temperatura, no sé, en el metro, en algunas estaciones. ¿Cuál es ese control que se realiza? Sí. En el ingreso a los autobuses, a las estaciones del metro, del tren rápido, inclusive en algunos, especialmente, digamos, de los servicios de taxi saliendo de los aeropuertos, también hay un control de temperatura y en todo lado hay botellas de alcohol. Absolutamente en todo lado, restaurantes, las estaciones de servicios públicos, las instituciones públicas y privadas y el acceso personal, digamos, si yo necesito ir a comprar una botella de alcohol a una farmacia, hay suficiente suministro para tener uno con uno siempre. Bueno, don Alejandro, muchísimas gracias y como usted decía, entonces a esperar a ver cómo se va a ir reactivando poco a poco la economía, que creo que eso está afectando a nivel mundial, don Alejandro. De acuerdo. Yo quiero darle un mensaje a todos los costarricenses, si ustedes me lo permiten. Claro, adelante. Y es, por favor, hagan caso a lo que el gobierno les está indicando. Esta enfermedad es una enfermedad muy seria, no solamente ataca a las personas adultos mayores, ataca a cualquier persona, a cualquier edad, y es una enfermedad muy seria, muy peligrosa. Por favor, mientras el gobierno lo indique, manténganse en sus casas. Si tienen que salir, porque obviamente a veces hay que salir, mantengan el distanciamiento social, usen mascarilla. No sé, si no la pueden comprar, pues háganse una mascarilla con un pañuelo o una bufanda, pero utilicen la mascarilla. No es solo para que ustedes no se contagien, más bien es para no contagiar a los demás en el caso de aquellas personas que puedan tener el COVID-19, pero no estén presentando síntomas. Y muchísimas gracias, don Alejandro. Ya para finalizar, ¿de qué zona aquí de Costa Rica es usted, don Alejandro? Tibás, Llorente Tibás. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro. Bueno. Muchas gracias y muy buenas tardes para usted, que ya es casi mediodía.